Vamos a aplicar ahora los recursos que hemos adquirido para el análisis de magnetismo en medios materiales para resolver un caso de aplicación solo a los efectos de ilustrar cómo se utilizan estos recursos. Estoy dibujando un circuito magnético en el que tenemos un material magnético que le da forma al circuito. Tenemos un material ferromagnético de constante de permeabilidad relativa mu sub R. Tenemos un bobinado efectuado sobre una parte de este elemento en forma de O, que está abierto aquí. Los circuitos magnéticos suelen tener estos espacios abiertos frecuentemente para alojar partes móviles o deslizantes. Nosotros solo lo vamos a señalar acá, no estamos dibujando ningún dispositivo específico. Por el circuito circula una corriente I, y lo que queremos saber es cuál es el campo de inducción magnética B establecido en el circuito. Bien, ¿qué hemos visto en estos bloques que pasaron? Hemos visto que falta acá especificar algo que vamos a necesitar. Supongamos que la sección transversal de este circuito tiene un área S. No salió muy rectangular, esto tampoco tiene por qué serlo. Bien, tratamos de resolver el campo de inducción magnética creado por este arrollamiento de n espiras por el que circula una corriente I sobre ese elemento. Además de la permeabilidad relativa mu sub R, lo caracterizaremos por un recorrido medio característico del circuito L más este espacio E, que suele llamarse entrehierro en los circuitos magnéticos. Bien, veamos. Habíamos visto en el bloque anterior que si este material tiene una permeabilidad relativa muy grande, el campo de inducción magnética B dentro del material ferromagnético va a ser mucho mayor que afuera. Entonces haremos la primera simplificación de suponer que todo el campo de inducción magnética está contenido en el material ferromagnético. Esto deja de ser cierto en el entrehierro, pero si el entrehierro, como suele ocurrir en los circuitos magnéticos, es de una dimensión reducida frente a la dimensión característica de la sección, digamos a la raíz de S, acá habrá una pequeña dispersión de líneas de campo que no será muy notoria, que podemos tener en cuenta de una manera que vamos a ver. Si el arrollamiento tiene este sentido, nosotros, aplicando la regla de la mano derecha, veremos que la circulación de B será positiva en esta dirección horaria. De todas maneras, si el circuito fuera más complejo, podríamos no saberlo esto, y como ocurría cuando resolvíamos
problemas de corriente continua, obtendremos valores absolutos para las variables que buscamos negativos, y eso nos indicaría que los sentidos que supusimos son los inversos. Bien, perdón, quiero decir que los sentidos que supusimos son los inversos de los reales. Bien, veamos. Entonces, B está restringido, el campo de inducción magnética, a el interior del material ferromagnético. La sección es pequeña frente a la longitud, al recorrido, y entonces asumiremos líneas que siguen la línea media del circuito que yo dibujé aquí. La segunda hipótesis que vamos a adoptar es que la diferencia en los recorridos no es significativa. Esto es, que recorremos el circuito por el lado de adentro o lo recorremos por el lado de afuera, y las diferencias en las longitudes recorridas no son significativas. Esto nos va a permitir asumir que los vectores inducción magnética e intensidad de campo magnético no varían en la sección transversal. De la primera propiedad integral del campo de inducción magnética, la ley de Gauss, vamos a obtener la siguiente conclusión. Si tomamos una superficie cerrada que contenga a dos secciones transversales del material ferromagnético y una superficie lateral por fuera del circuito magnético, si asumimos que el vector de inducción magnética es de módulo constante en la sección transversal del material ferromagnético y su dirección es perpendicular a la sección transversal, es decir, es paralelo a la línea media del recorrido, este flujo se convierte en B. Supongamos que esta es la etapa 1 y esta es la etapa 2. B1 por S1 menos B2 por S2 es igual a 0. Pero si S1 es igual a S2, B1 igual a B2 igual a B. Si hacemos lo propio, pero en una superficie cerrada que tome al entrehierro, lo que obtendremos es que B, si esto es 3 y esto es 4, B3 por S, dado que aquí la sección es S, la sección característica del circuito ferromagnético, del circuito magnético, B3 por S3 es igual a B0 en el entrehierro por S en el entrehierro. S3, como dijimos, es S, pero podemos tener en cuenta esta dispersión asumiendo una sección en el entrehierro mayor que S, digamos en un cierto porcentaje. B3
es B, porque la sección se mantiene constante y es fácil concluir que el B en esta sección va a ser igual al B en esta, porque bastaría tomar una superficie gaussiana que, en vez de tomar S3 y S en el entrehierro, que es la sección 4, bueno, es así, tomará la sección en 3 y la sección en 2 y obtendríamos la conclusión de que B3 es igual a B2 igual a B. Entonces, tenemos un vector inducción B y un vector inducción B sub 0 distinto en el entrehierro. Las relaciones las darán las secciones, como veremos enseguida. Si ahora aplicamos la ley de Ampère, en términos del vector intensidad de campo magnético, y circulamos alrededor del circuito magnético, a lo largo de la línea media, que coincide con lo que hemos asumido, una línea de fuerza, tendremos H1 por L, donde H1 es el vector intensidad de campo magnético dentro del material ferromagnético, más H0 por E igual a N por I. ¿Por qué N por I? Fíjense que si tomamos como superficie cuyo contorno es la circulación a la intersección del pizarrón con la línea media del circuito, la corriente neta que atraviesa esta superficie, que he rayado en diagonal en azul, es n veces, y veremos con qué signo. Estamos circulando en sentido horario. Si circulamos en sentido horario, nuestro pulgar apunta hacia adentro, serán positivas las circulaciones de corrientes que entren por arriba, que es lo que ocurre en este arrollamiento. Por lo tanto, este N por I le corresponde signo positivo. ¿Por qué he escrito H1 y H0? Fíjense, B es mu sub 0, mu sub R por H1. H1, podemos dibujarlo acá. Es el mismo que habrá aquí, porque mu sub R es uno solo, y entonces dentro del material ferromagnético tendremos un solo H, que llamamos H1. Y H0 es el vector intensidad de campo magnético en el entrehierro. B sub 0 será mu sub 0 por H, lo llamamos H0, por H0. En el entrehierro, B es mu sub 0 por H. Ahora bien, si reemplazamos en la expresión de la ley de Ampère a H1 y H0
por sus correspondientes relaciones con los vectores de inducción magnética correspondientes, tendremos B sobre mu sub 0, mu sub R1, mu sub R, perdón, por L más H0, que es B sub 0, perdón, sobre mu sub 0 por E, y esto será igual a N por I. Ahora, B sub 0 es B3 por S sobre SE, y B3 es igual a B, de manera que acá obtenemos B por L sobre mu sub 0, mu sub R, más B por S sobre SE. Esto es B sub 0 por E y sobre mu sub 0, esto será igual a N por I. Podemos sacar de factor común B y vamos a sacar también de factor común S por razones que vamos a ver enseguida. Si sacamos de factor común en el primer miembro de esta igualdad, del lado izquierdo, a B por S, nos queda L sobre mu sub 0, mu sub R, S. Acá queda en el denominador porque este término no contenía S. Más E sobre SE mu sub 0 igual a N por I. B por S igual a N por I sobre L sobre mu sub 0, mu sub R, S más E sobre mu sub 0, SE. B por S resulta ser, vamos a recuadrar esto, B por S resulta ser el flujo del vector de inducción magnética establecido en el circuito. Fíjense que obtenido B por S, obtuvimos el vector de inducción magnética, y obtenido el vector de inducción magnética, obtenemos H1 de esta ecuación, obtenemos B sub 0 de esta relación, y también obtenemos H sub 0, o sea, están resueltas todas las incógnitas. Nos puede interesar especialmente el flujo B sub 0 por SE o B sub 0 en el entrehierro, que puede ser en este circuito el lugar donde querramos que se produzcan fuerzas porque hay algo que desliza, o el entrehierro podría tener otra forma y habrá algo que gira, como vimos en el galvanómetro. Pero fíjense, el flujo establecido en la sección transversal, si miramos esto de abajo, tenemos vectores B salientes. El flujo establecido del vector inducción magnética en esta sección transversal es directamente proporcional al número de espiras y a la corriente, lo cual es esperable, e inversamente proporcional a esta suma. Fíjense, en esta suma tenemos la longitud
cuanto más largo es el recorrido, menor será el flujo establecido. Y en el denominador de este corchete tenemos la sección y el producto mu sub 0 por mu sub r. Fíjense que esto es muy parecido a la expresión, esta es muy parecida a la expresión de la resistencia de un conductor eléctrico cilíndrico de longitud L y sección S. La inversa de mu sub 0 por mu sub r sería el equivalente a la resistividad. De manera que esta inversa es la resistividad por la longitud de la sección. Y se están sumando dos términos. Uno corresponde a la resistencia que opone el material ferromagnético al establecimiento del flujo B, y el otro término es la resistencia que opone el entrehierro. Fíjense que aunque E es mucho menor que L, el equivalente de la resistividad en términos magnéticos para el entrehierro es mucho mayor, porque aquí no está mu sub r. Y acuérdense que mu sub r es un número mucho mayor que 1. De manera que lo que ocurrirá seguramente en este circuito, que pese a ser el entrehierro mucho menor que la longitud, este término en este corchete pese más que el término relativo al circuito correspondiente al material ferromagnético. Y esta expresión es muy parecida también a la expresión de la ley de Ohm. Si asimilamos flujo del vector de inducción magnética corriente, el producto N por I a la fuerza electromotriz o la diferencia potencial, y este corchete a una resistencia. De hecho, en este circuito magnético a este corchete se lo llama reluctancia y al producto N por I fuerza magnetomotriz. Esto va solo a título indicativo porque no vamos a utilizar esta terminología porque no estamos incluyendo ejercicios de solución de circuitos magnéticos en la guía de trabajo práctico.